Existe un edificio en Basilea, Suiza, una torre cilíndrica de 18 pisos que se eleva sobre la ciudad. Adentro, los banqueros centrales más poderosos del mundo se reúnen cada 2 meses. Toman decisiones que afectan a miles de millones de personas. Controlan el flujo de trillones de dólares. Establecen las reglas que todos los bancos del planeta deben seguir. No es el Banco Mundial, no es el Fondo Monetario Internacional, no es la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo. Es algo más antiguo, más poderoso y mucho más desconocido. Se llama el Banco de Pagos Internacionales. El BIS por sus siglas en inglés. Y si nunca has oído hablar de él, no es accidente. Es la institución financiera más importante del mundo que deliberadamente opera en las sombras. Esto es su historia. ¿Y por qué debería importarte? El Banco de Pagos Internacionales fue fundado en 1930, pero para entender por qué existe, necesitamos retroceder a 1919, el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles impone a Alemania reparaciones de guerra masivas, 132.000 millones de marcos de oro, una cantidad astronómica diseñada para compensar a los vencedores, principalmente Francia y Reino Unido, por los daños de la guerra. Pero surge un problema práctico. ¿Cómo exactamente administras pagos internacionales de esa magnitud? ¿Quién coordina las transferencias entre bancos centrales de múltiples países? ¿Quién garantiza que Alemania pague? ¿Quién distribuye los fondos? Los gobiernos individuales desconfían entre sí después de la guerra. Los bancos privados no tienen la estructura. Se necesita algo nuevo. Una institución internacional neutral que pueda facilitar estos pagos masivos entre naciones. Entra el Banco de Pagos Internacionales. Fundado oficialmente el 17 de mayo de 1930 en Basilea, Suiza. Suiza es elegida porque es neutral, no participó en la guerra. Es el lugar perfecto para un banco internacional donde antiguos enemigos deben cooperar. La misión oficial es administrar las reparaciones alemanas. Pero desde el principio, los fundadores tienen una visión más amplia. Crear un banco central para bancos centrales. Un lugar donde los banqueros centrales del mundo puedan reunirse, coordinar políticas y gestionar el sistema financiero internacional fuera del alcance de políticos y del escrutinio público. El acta de fundación incluye una cláusula extraordinaria. El BIS tiene inmunidad soberana, no puede ser demandado, sus archivos son inviolables, sus comunicaciones son secretas, está exento de impuestos, y ningún gobierno nacional tiene autoridad sobre él. Es una entidad supranacional, por encima de las leyes nacionales, responsable ante nadie excepto sus miembros, los bancos centrales. Los primeros años del BIS son relativamente tranquilos. Administra pagos de reparaciones, facilita transacciones entre bancos centrales, proporciona un foro para que gobernadores de bancos centrales se reúnan discretamente. Pero luego llega la Segunda Guerra Mundial, y aquí la historia del BIS se vuelve extremadamente controversial. Durante la guerra, el BIS continúa operando, tiene miembros de ambos lados del conflicto. Los bancos centrales de Alemania, Italia y Japón son miembros, pero también lo son los de Reino Unido, Francia y Estados Unidos antes de su entrada a la guerra. El presidente del BIS durante gran parte de la guerra es un americano llamado Thomas McKittrick. El vicepresidente es un alemán, Hermann Schmitz, director de IG Farben, el conglomerado químico que producía el Zyklon B usado en los campos de concentración. Aquí está el escándalo. El BIS facilitó transacciones financieras para la Alemania nazi durante la guerra. Ayudó a lavar oro robado de bancos centrales de países ocupados. Oro tomado de víctimas del Holocausto. El llamado oro nazi. Técnicamente el BIS argumentaba que era neutral, que simplemente facilitaba transacciones como banco central independiente, que no podía tomar lados en conflictos políticos. Pero los críticos señalan que esta neutralidad benefició directamente al Tercer Reich. Permitió a Alemania continuar comerciando internacionalmente, convertir activos robados en moneda utilizable, financiar parcialmente la maquinaria de guerra. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, donde se diseña el sistema financiero de posguerra, hay un llamado serio a disolver el BIS. Delegados argumentan que la institución está comprometida, que colaboró con los nazis, que no puede continuar existiendo. La moción para disolver el BIS es aprobada. Oficialmente debería haber sido cerrado. Pero nunca sucede. Los banqueros centrales maniobran detrás de escenas. Argumentan que el BIS es demasiado útil, que el mundo necesita coordinación entre bancos centrales ahora más que nunca, que sería un error destruir la infraestructura existente. Para 1948 la decisión de disolver el BIS es silenciosamente revertida, continúa operando, casi nadie nota. La atención pública está en la reconstrucción de posguerra, el Plan Marshall, las Naciones Unidas. El BIS sobrevive, y comienza su transformación en lo que es hoy, la institución más poderosa del sistema financiero global. Durante la Guerra Fría, el BIS sirve un propósito único. Es uno de los pocos lugares donde banqueros centrales del este y oeste se reúnen. Funcionarios soviéticos y americanos que no pueden hablar oficialmente pueden encontrarse discretamente en Basilea. No discuten política, discuten finanzas.
liquidez, tipos de cambio. Pero esas discusiones técnicas permiten canales de comunicación que evitan crisis financieras que podrían escalar tensiones geopolíticas. El BIS se convierte en el club más exclusivo del mundo financiero. Cada 2 meses, los domingos, los gobernadores de los bancos centrales más importantes vuelan a Basilea. Se reúnen en privado, sin agendas públicas, sin actas publicadas, sin prensa permitida. Discuten el estado de la economía global, coordinan respuestas a crisis, debaten políticas monetarias y gradualmente establecen las reglas que todos los bancos deben seguir, porque aquí está lo que hace al BIS verdaderamente poderoso. No solo facilita transacciones, establece estándares regulatorios bancarios globales. El primer gran ejemplo es el Acuerdo de Basilea de 1988, conocido como Basilea I. Establece requisitos mínimos de capital para bancos internacionales. Si eres un banco y quieres operar globalmente, debes mantener cierto nivel de capital en relación a tus activos de riesgo. Suena técnico, lo es, pero las implicaciones son enormes. Estas reglas determinan cuánto pueden prestar los bancos, cuánto riesgo pueden tomar, qué tipo de inversiones pueden hacer, esencialmente, qué tan apalancado puede estar el sistema financiero global. Y quien controla esas reglas controla el sistema. Basilea I es seguido por Basilea II en 2004. Reglas más sofisticadas. Modelos de riesgo más complejos, permitiendo a bancos más grandes usar sus propios modelos internos para calcular requisitos de capital. Críticos señalan que esto permite a los bancos más grandes manipular el sistema, usar modelos que minimizan sus requisitos de capital, tomar más riesgo con menos colchón de seguridad. Y luego viene 2008, la crisis financiera global. El sistema bancario colapsa. Resultó que las reglas de Basilea II no fueron suficientes. Los bancos habían tomado riesgos masivos que sus modelos no capturaron, o peor, capturaron pero eligieron ignorar. La respuesta del BIS es Basilea III, implementado después de la crisis, requisitos de capital más estrictos, nuevos estándares de liquidez, restricciones sobre apalancamiento, el marco regulatorio más comprensivo jamás creado para el sistema bancario global. Aquí está lo extraordinario. Estos acuerdos no son tratados internacionales ratificados por parlamentos, no son leyes votadas democráticamente. Son acuerdos técnicos entre banqueros centrales en reuniones privadas en Suiza, pero se convierten en ley de facto. Porque si un país no implementa los estándares de Basilea, sus bancos no pueden operar internacionalmente, serán excluidos del sistema financiero global. Entonces cada país adopta las reglas, no porque estén obligados legalmente, sino porque no tienen alternativa práctica. El BIS ha creado regulación global sin gobierno global, ha centralizado poder regulatorio sin rendición de cuentas democrática, es legislación por tecnocracia. Y aquí está el punto crucial. ¿Quién exactamente está en la sala cuando se escriben estas reglas? Gobernadores de bancos centrales, sí, pero también asesores de los bancos más grandes del mundo. Representantes de Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC. Están presentes como expertos técnicos, como consultores, como asesores. La línea entre reguladores y regulados es borrosa. Los banqueros centrales que escriben las reglas frecuentemente vienen de bancos privados, y frecuentemente regresan a bancos privados después de sus mandatos. Es una puerta giratoria. ¿Entonces las reglas protegen al público de los bancos o protegen al sistema bancario existente de competencia y disrupción? Probablemente ambas, pero el conflicto de interés es innegable. Hablemos de lo que el BIS hace hoy. Más allá de establecer regulaciones, primero, opera como banco central para bancos centrales. Los bancos centrales nacionales mantienen depósitos en el BIS. Cuando necesitan liquidez en moneda extranjera, pueden obtenerla del BIS. Es el prestamista de último recurso para prestamistas de último recurso. Durante crisis financieras, el BIS coordina swaps de divisas entre bancos centrales. En 2008, cuando el sistema financiero global estaba congelado, el BIS facilitó líneas de liquidez que mantuvieron funcionando los mercados internacionales. Segundo, el BIS es el mayor repositorio de investigación económica y datos financieros del mundo. Su departamento de investigación emplea a cientos de economistas. Publican análisis que guían políticas de bancos centrales globalmente. Sus estadísticas bancarias son el estándar global. Si quieres saber cuánto endeudamiento hay en el sistema financiero internacional, consultas datos del BIS. Tercero, el BIS alberga múltiples comités y organismos. El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, que escribe los acuerdos de Basilea. El Comité sobre el Sistema Financiero Global. El Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado. Cada uno establece estándares globales en su área. Pagos digitales, ciberseguridad financiera, derivados, estabilidad financiera. Es una burocracia supranacional masiva. Cuarto, y quizás más importante, el BIS es donde ocurre la verdadera coordinación de política monetaria global. Oficialmente,
Cada banco central es independiente. La Reserva Federal establece política para Estados Unidos, el BCE para Europa, el Banco de Japón para Japón. No se coordinan, excepto que sí lo hacen. En Basilea, en privado. Cuando Jerome Powell, Christine Lagarde y otros gobernadores de bancos centrales se reúnen en el BIS, no están tomando té y conversando sobre el clima, están discutiendo si subir o bajar tasas de interés, si lanzar programas de compra de activos, cómo responder a inflación o deflación. Formalmente, cada uno toma decisiones independientes, pero informalmente están profundamente coordinados, porque saben que sus economías están interconectadas. Una decisión de la Fed afecta a Europa, una decisión del BCE afecta a mercados emergentes. Esta coordinación evita crisis, previene guerras de divisas, mantiene estabilidad financiera global, pero también significa que las políticas monetarias que afectan a miles de millones de personas están siendo discutidas y coordinadas en reuniones privadas sin transparencia pública, sin actas publicadas, sin rendición de cuentas ante votantes. Es gobierno económico global por élite tecnocrática. Puede ser efectivo, pero no es democrático. Ahora, hablemos de las críticas fundamentales al BIS. Primera crítica, opacidad. El BIS opera con un nivel de secreto extraordinario. Sus reuniones son privadas, sus discusiones son confidenciales, no publica actas detalladas. No está sujeto a leyes de libertad de información. Defensores argumentan que este secreto es necesario, que los banqueros centrales necesitan hablar libremente sin presión política, que discusiones francas requieren confidencialidad. Críticos argumentan que esto es antidemocrático, que las decisiones que afectan economías enteras no deberían tomarse en secreto, que la opacidad permite captura por intereses privados. Segunda crítica. Falta de rendición de cuentas. El BIS no es elegido, no responde ante ningún parlamento. No hay mecanismo democrático para influir sus decisiones o remover su liderazgo. Está gobernado por sus miembros, los bancos centrales. Pero los bancos centrales mismos tienen independencia de sus gobiernos. Entonces hay dos capas de distancia de responsabilidad democrática. Si no te gustan las políticas del BIS, no hay absolutamente nada que puedas hacer como ciudadano. No puedes votar, no puedes protestar efectivamente. No puedes incluso saber exactamente qué se decidió hasta años después cuando los efectos son visibles. Tercera crítica. Captura regulatoria. El BIS supuestamente regula bancos, pero está profundamente entrelazado con la industria bancaria que regula. Los bancos más grandes tienen acceso a los procesos del BIS. Sus expertos asesoran sobre regulaciones. Sus intereses son representados. Mientras tanto, voces de consumidores, pequeños negocios o el público general están ausentes. El resultado son regulaciones que tienden a proteger bancos grandes y sistémicamente importantes. Basilea III, por ejemplo, es extremadamente complejo. Los costos de cumplimiento favorecen bancos masivos con departamentos legales enormes. Bancos pequeños luchan con la carga regulatoria. Algunos argumentan que esto es intencional, que las regulaciones complejas crean barreras de entrada, que protegen a los bancos establecidos de competencia, que consolidan el sistema bancario en menos instituciones más grandes. Cuarta crítica. El BIS puede exacerbar desigualdad global. Los estándares que establece están diseñados principalmente por y para economías desarrolladas. Estados Unidos, Europa, Japón, pero esos estándares se aplican globalmente. Países en desarrollo deben cumplir las mismas reglas que economías avanzadas. Esto puede limitar su capacidad de usar política monetaria para desarrollo, de expandir crédito, de financiar crecimiento. Los críticos argumentan que el BIS impone un modelo económico occidental sobre el mundo, que perpetúa la arquitectura financiera del colonialismo bajo la apariencia de estándares técnicos neutrales. Quinta crítica. El BIS puede crear riesgo sistémico que pretende prevenir. Al establecer reglas uniformes globalmente, crea homogeneidad en el sistema bancario. Todos los bancos usan modelos similares, siguen estrategias similares, responden a incentivos similares. Cuando algo sale mal en todas partes simultáneamente. No hay diversidad de enfoques, no hay experimentación regional. La crisis de 2008 demostró exactamente esto. Bancos globalmente habían seguido las mismas estrategias de titulización de hipotecas. Cuando colapsó en todos lados. La uniformidad creó fragilidad sistémica. Defensores del BIS responderían que estas críticas malinterpretan su rol, que el BIS no hace política, simplemente coordina, que no tiene poder de enforcement, que cada país puede elegir implementar o no sus recomendaciones, que el secreto protege estabilidad financiera, que si cada discusión fuera pública, los mercados reaccionarían prematuramente, que la especulación basada en deliberaciones incompletas causaría volatilidad, que la tecnocracia es necesaria, que la política monetaria es demasiado compleja para decisiones democráticas directas, que necesitas expertos tomando decisiones basadas en evidencia, no políticos respondiendo a ciclos electorales, que la alternativa al BIS sería caos, bancos centrales actuando unilateralmente, guerras de divisas,
Crisis financieras más frecuentes. Que la coordinación global es necesaria en una economía globalizada. Y hay verdad en estos argumentos. El mundo necesita algún mecanismo de coordinación financiera internacional. La pregunta es si el BIS en su forma actual es el mecanismo correcto, y si el nivel de poder sin rendición de cuentas es aceptable. Hablemos del futuro. El BIS está evolucionando, enfrentando nuevos desafíos. Primero, monedas digitales de bancos centrales. El BIS está profundamente involucrado en investigación sobre CBDCs. Ha creado centros de innovación en múltiples países, experimentando con dinero digital gubernamental. Esto podría ser la transformación más grande del dinero desde el abandono del patrón oro. Y el BIS está en el centro, estableciendo estándares sobre cómo deberían funcionar las CBDCs. ¿Qué nivel de privacidad deberían ofrecer? ¿Cómo deberían interoperar internacionalmente? Segundo, criptomonedas y finanzas descentralizadas. El BIS ha sido generalmente escéptico sobre Bitcoin y criptomonedas privadas, pero reconoce que la tecnología blockchain tiene implicaciones para el sistema financiero. Está trabajando en regulaciones para criptoactivos, cómo los bancos deberían tratarlos, qué requisitos de capital deberían aplicarse, cómo prevenir lavado de dinero en sistemas descentralizados. Tercero, cambio climático. El BIS ha comenzado a explorar cómo el riesgo climático afecta a estabilidad financiera. Si los bancos deberían tener requisitos de capital relacionados con exposición a industrias de combustibles fósiles. Cómo el sistema financiero puede financiar la transición verde. Esto es extraordinariamente controversial. Algunos aplauden que el BIS tome un rol en sostenibilidad. Otros argumentan que esto excede su mandato, que los bancos centrales no deberían hacer política ambiental, que están siendo capturados por agendas políticas. Cuarto, fragmentación geopolítica. China es ahora miembro del BIS, pero las tensiones entre China y Occidente están creciendo. ¿Puede el BIS mantener su rol como foro neutral cuando las grandes potencias están en conflicto cada vez mayor? Hay señales de que el sistema financiero global podría fragmentarse. Un bloque occidental usando dólares y euros, un bloque chino usando yuanes digitales, cada uno con sus propias reglas y estándares. Si eso ocurre, el BIS podría perder relevancia, o podría ser uno de los pocos puentes restantes entre sistemas rivales. Entonces, ¿qué deberías saber sobre el BIS? Primero, existe. Y es importante. No es una teoría de conspiración. Es una institución real con poder real sobre el sistema financiero global. Segundo, opera largamente en secreto. No porque esté haciendo algo nefasto necesariamente, sino porque los banqueros centrales prefieren privacidad para sus deliberaciones. Puedes juzgar si eso es apropiado. Tercero, establece las reglas que todos los bancos siguen. Esas reglas afectan cuánto crédito está disponible, para quién, a qué costo. Fundamentalmente moldean la economía. Cuarto, no es responsable ante procesos democráticos. Es tecnocracia en su forma más pura. Expertos tomando decisiones sin input directo de ciudadanos. Quinto, está profundamente conectado con la industria bancaria que supuestamente supervisa. Esa conexión puede ser útil para expertise técnico, pero también crea conflictos de interés. Sexto, es probablemente necesario en alguna forma. La economía global requiere coordinación, el BIS proporciona eso. La pregunta es si podría hacerlo con más transparencia y rendición de cuentas. La realidad es que la mayoría de la gente nunca oirá sobre el BIS, no aparece en noticias, no es parte de debates políticos, funciona silenciosamente en el fondo del sistema financiero, pero su influencia es masiva. Las decisiones tomadas en Basilea afectan si consigues un préstamo hipotecario, a qué tasa de interés, si tu banco sobrevive una crisis, si tu moneda es estable, si la economía crece o se contrae. Es el banco que controla todos los bancos, y casi nadie lo conoce, ahora tú sí. La pregunta es, ¿debería algo tan poderoso operar con tan poca supervisión? ¿Es la tecnocracia financiera global la mejor forma de gestionar el sistema monetario? ¿O necesitamos repensar fundamentalmente cómo se gobierna el dinero en un mundo democrático? No hay respuestas fáciles, pero hacer las preguntas es el primer paso, porque el poder que no es cuestionado es poder que será abusado. Y el BIS tiene mucho poder. Demasiado, argumentarían algunos, para permanecer en las sombras para siempre.